Muy pero muy buenas amigos de Ajedrez Live Markets. Recientemente se introdujeron cambios en lo que tiene que ver con los pagos de YouTube. Así que si sos una de las personas que monetiza en YouTube, no importa en qué parte del mundo te encuentres, bueno, vas a tener que pagar impuestos. ¿Quiénes tienen que pagar impuestos en YouTube? ¿Qué tipo de impuestos? ¿Qué información hay que brindar? ¿Se puede hacer algo al respecto? ¿Hasta cuándo tengo tiempo de hacerlo? Bueno, todo te lo voy a estar respondiendo en este video, así que te invito a que te quedes hasta el final. Queremos agradecerle primero a todos los que ya se han suscrito al canal. Si sos nuevo por aquí, te invito a que te suscribas si te interesa no solo información que tiene que ver con YouTube, con WhatsApp, con tecnología que brindamos aquí en Ajedrez Live Markets, sino también todo lo que tiene que ver con inversiones en criptomonedas, inversiones en acciones, análisis técnico. Si algunos de estos temas te interesan, suscríbete, es gratis, activa campana de notificación y entonces cada vez que saquemos un video YouTube te avisa automáticamente, lo vas a poder ver y comentar primero que nadie. Vamos directamente a este asunto que está llamando la atención de todos los youtubers del mundo, porque seguramente te ha llegado, y si no te va a llegar dentro de muy poquitito, un email de YouTube donde se te informa que muy pronto vas a tener o te van a empezar a retener impuestos de los Estados Unidos para todos los creadores de contenido que tienen canales que monetizan en YouTube y que están en cualquier parte del mundo que no sea los Estados Unidos, ¿sí? Así que si estás en España, si estás en Argentina, en Chile, en Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Guatemala, el país en donde te encuentres, tenés que pagarle impuestos a Estados Unidos a partir de, ahora te voy a decir la fecha, pero también hay mucha acción que tenés que llevar a cabo y te explico las razones de por qué. Punto número 1. ¿Esto me afecta a mí personalmente? ¿Te afecta personalmente? Te afecta personalmente si tenés un canal que monetiza y si estás fuera de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que ha pasado y qué información tenés que remitir? ¿Cuántos impuestos te van a cobrar? Bueno, vamos de a poquito develando esta información, este misterio respecto de los nuevos impuestos de YouTube a todos los youtubers. A ver, a partir de junio de 2021, Google va a comenzar a deducir impuestos de Estados Unidos sobre los ingresos que provengan de usuarios de ese país. Esto significa que hay que enviar información fiscal estadounidense en AdSense, en Google AdSense, lo haces no en la plataforma de YouTube, sino en la de Google AdSense, lo antes que puedas. ¿Cuál es la fecha límite para hacer esto y por qué la tenés que tener muy en cuenta? Esto es importante. La fecha límite para que vos remitas tu información fiscal es hasta el 31 de mayo de 2021. Si no lo haces antes del 31 de mayo del 2021, te perjudicás peor. ¿Por qué? Porque en ese caso es posible que Google te deduzca, escucha bien, hasta un 24% de los ingresos totales que recibas de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos cobrás $100 por mes, bueno, vas a estar pagando $24 de impuestos. Si cobras $1000 por mes, vas a estar pagando $240 de impuestos y tus ingresos se van a ver seriamente afectados. ¿Qué pasa con la ausencia del envío de esta información? Como decíamos recién, te perjudica. Ahora, si remitís la información y lo haces antes del 31 de mayo del 2021, bueno, entonces no te van a retener con esta alícuota tan agresiva del 24% y sobre el total de lo que es los ingresos que provienen de cualquier parte del mundo, sino que vas a estar pagando una cuota variable que va a depender de cómo vos completes el formulario, de cuál es tu realidad, de qué país sos, cuál es tu información fiscal, y este porcentaje va a ir entre el 0%
y el 30%, pero, y esto es muy importante, de los ingresos provenientes de Estados Unidos y no del resto del mundo. ¿Por qué decimos que esto es muy importante y que tenés que hacerlo y hacerlo lo antes posible y no dejes pasar la fecha del 31 de mayo de 2021 sin hacerlo? Porque si no lo haces, Google te va a sacar hasta el 24% de los ingresos totales. Mientras que si lo haces, te va a sacar hasta un máximo de 30%, pero de los ingresos de Estados Unidos. Te pongo un ejemplo práctico. Supongamos que vos ganás $100, como decíamos en el ejemplo de recién, pero de esos $100, el 50% provienen de usuarios de distintas partes del mundo y el 50% provienen de usuarios en los Estados Unidos. En ese caso, si mandaste la información fiscal a tiempo, Google te va a poder retener hasta un máximo de 30%, pero solo sobre $50. ¿Por qué? Porque la mitad de la otra gente no era de Estados Unidos. Suponete que tenés muchas personas que te miran desde Estados Unidos. Bueno, los ingresos que generaron, decíamos en este caso $50, bueno, sobre esos $50 estarías pagando un 30% de lo que tiene que ver, hasta un máximo de un 30%, porque quizás sea menos, según la información fiscal que vos envíes, de retenciones que los Estados Unidos te va a estar cobrando ahora. ¿Por qué Google retiene impuestos de Estados Unidos? Bueno, esto está de acuerdo con el capítulo 3 del Código de Impuestos Internos de Estados Unidos. Google tiene responsabilidad de recopilar información fiscal, retener impuestos, avisar al Servicio de Impuestos Internos, que es la IRS. Y entonces cuando los creadores del programa de partners de YouTube generan ingresos en YouTube por regalías de los usuarios en Estados Unidos, ahí tienen intervención, ¿sí? Esto va a comenzar de todas maneras a partir de junio de 2021, así que no hay ningún sentido en demorar el llenar este formulario, el dar estos pasos de proveer la información fiscal con el objetivo de ahorrarte impuestos durante un tiempo, porque de todas maneras entra en vigencia, lo repetimos, en junio de 2021. Pero ten en cuenta que la fecha límite para enviar esto no es en junio, sino es antes, ¿sí? Es hasta el 31 de mayo del 2021. ¿Cómo tenés que hacer para remitir la información fiscal y encuadrarte cuanto antes para de alguna forma mitigar el efecto que va a tener en tus ingresos? Acuérdate que si no lo haces, te va a ir peor porque terminás pagando por demás. El primer asunto que tenemos que recomendarte, bueno, asesorate siempre con un experto en esta materia, que es un contador, alguien que atienda los asuntos contables en tu país. Esto es simplemente información, administrate de la manera que lo creas apropiado, pero para remitir la información que Google AdSense está requiriendo de todos aquellos que cobran a través del programa de YouTube por tener monetizados sus canales, tenés que, paso número 1, acceder a la cuenta de AdSense. Paso número 2, te vas a la parte de pagos. Vas a encontrar también un cartelito de alerta amarillo claro, que posiblemente, si te apareció ya, podés cliquear directamente desde ahí y te ahorras estos pasos que te estamos diciendo. Vas a terminar, si no tenés este cartelito, haciendo, digamos, yendo hasta lo que es perfil de pagos y haciendo un clic en el icono de edición, que es un lapicito, y junto a la información fiscal de Estados Unidos vas a hacer clic en administrar información fiscal. En esa página vas a encontrar la guía o el wizard que te va a ayudar a través de preguntas que vas respondiendo a completar cada uno de los pasos hasta que lo finalices. Completar el formulario te va a demorar algunos minutos, pero no es nada del otro mundo, es algo que perfectamente lo podés hacer. La recomendación es que lo realices cuanto antes, porque como te decía, si no lo haces a tiempo vas a estar complicado después, porque te van a cobrar no solo por los usuarios de Estados Unidos, sino por los usuarios de todo el mundo, y los ingresos netos entonces te pueden llegar a reducir
muchísimo, te van a bajar muchísimo, así que envía la información antes del 31 de mayo del 2021. Recordá que lo haces desde la página de Google AdSense y que si te aparece el cartel amarillo, dale clic ahí directamente y proporciona la información que te están enviando. O mejor dicho, que te están solicitando y que tenés que enviar. Antes de retirarte, no te olvides de suscribirte, agradecer la información no solo dándole un like a este video, sino suscribiéndote. Y te dejo con el siguiente video que tiene que ver también con Google AdSense.